Hay que decir es que las vacunas son una herramienta sanitaria muy importante para prevenir sobre todo las formas graves, la hospitalización y la muerte por COVID, pero que tenemos que continuar con los cuidados, continuar con el uso del barbijo que cubra nariz, boca y mentón, continuar con la ventilación, con el lavado de manos, con la distancia y con todas las medidas importantes. La respuesta inmune tiene dos patas, ¿no? La parte que tiene que ver con la inmunidad humoral, la que depende de anticuerpos, que lo empezamos a ver más o menos a los 14, 21 días de la vacunación o incluso de la infección, y ya el doctor Geffner, que es especialista en el tema, nos habló de los anticuerpos neutralizantes, pero también hay una respuesta celular que, para hacerlo en forma muy simplificada, Jorge, si estás escuchando no me mates por esta explicación que voy a dar, pero tiene que ver con la capacidad que tiene el sistema inmune de tener memoria, y entonces cuando ya estuvo expuesto a un virus o a una parte del virus, o en este caso mediante la vacunación, aunque no tengamos un nivel de anticuerpos circulantes lo suficientemente alto, lo que hace es, ante una nueva exposición, es desencadenar toda una cascada para generar esos anticuerpos. Decir es que, si bien no está recomendado hacerse anticuerpos luego de la vacunación, y no está recomendado porque todavía no hay un valor de corte que nos diga que a partir de este valor estamos protegidos y a partir de este valor no, la inmunidad que nos confieren las vacunas no depende solamente de los anticuerpos, sino también de esta respuesta celular y de la capacidad que tiene el sistema inmune de generar memoria inmunológica. Así que cuando decimos que no recomendamos de rutina la realización de anticuerpos, tiene que ver con que si el valor te da por encima de ese punto de corte, siempre teniendo en cuenta que te hayas hecho la medición de anticuerpos que hay que hacer para determinada vacuna, que no es igual para todas. Muchas veces, si da por encima del punto de corte, te puede dar una falsa sensación de seguridad y pensar que, bueno, como tengo alto nivel de anticuerpos, ya está, no necesito seguir cuidándome. Y por el contrario, si el resultado te da muy por debajo de ese punto de corte para ese laboratorio, podés decir, al final la vacuna no sirve para nada, no tengo buenos anticuerpos y ¿para qué me vacuné? Cuando hablamos de esquemas heterólogos, básicamente hablamos de dar la primera dosis con una vacuna y la segunda dosis con una vacuna diferente. Uno a priori pensaría, sin tener ningún resultado de ningún estudio, que si yo estimulo el sistema inmune de forma diferente, con dos vacunas que tengan una plataforma diferente, voy a lograr una mejor respuesta inmune. Esto es a priori, sin ver ningún resultado. Por supuesto que cuando uno ve los resultados, no hace más que confirmar esto. Y teniendo en cuenta también el problema que hay con la disponibilidad del componente 2 de la vacuna Sputnik, y repito, no solo en Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque no es un problema que tenemos solo nosotros, y si bien está previsto que lleguen 1 millón de dosis 2 de la vacuna Sputnik, y si bien en el laboratorio Richmond acá en Argentina se está produciendo tanto el componente 1 como el componente 2, es muy interesante tener la estrategia de la intercambiabilidad y de la utilización de esquemas heterólogos. Esto quiere decir utilizando para aquellos que recibieron la primera dosis de Sputnik como segunda dosis tanto AstraZeneca como Moderna, que como les mostré previamente con la bibliografía internacional, han mostrado tener muy buenos resultados. Entonces, a modo de resumen, ustedes pueden ver que aquellos que hayan recibido el Sputnik componente 1 pueden recibir como segunda dosis tanto AstraZeneca como Moderna. Aquellos que recibieron como primera dosis AstraZeneca pueden recibir Moderna, todo con un intervalo de 8 semanas, y por supuesto quien quiera esperar ese segundo componente de Sputnik lo puede hacer. No es que hay una obligatoriedad en hacer un esquema heterólogo, sino simplemente que las personas que ya hayan recibido la primera dosis y estén esperando la segunda, la recomendación, la fuerte recomendación es completar esquemas, porque como vimos antes, con la variante Delta es especialmente importante tener 2 dosis de la vacuna. Entonces ya hay evidencia científica de sobra para recomendar completar esquemas, aunque no sea con la misma vacuna.
para hablar de lo que son las variantes virales del SARS-CoV-2 y, digamos, decirles que los coronavirus son virus que todo el tiempo mutan y para que se entienda que es una mutación es como un cambio respecto a lo que es la cepa original y a medida que el virus va haciendo copias de sí mismo va cometiendo errores, entonces es como si fuese una fotocopiadora que se va quedando sin tinta y a medida que va haciendo copias se va diferenciando bastante de lo que era el original. Esa diferencia con el original puede no tener ninguna repercusión clínica o puede ser que el virus, como en el caso de la variante Delta, sea más transmisible de persona a persona. Ustedes calculen que el R0 de la cepa original, de la cepa de Wuhan, era entre 2 y 3, es decir, que una persona infectada podía contagiar o transmitir el virus a otras 2 o 3 personas, mientras que para la variante Delta este R0 es de 5 o 6 o más, eso se está estudiando. Entonces, por eso es especialmente importante estar protegido frente a esta variante. Las variantes pueden ser, digamos, en su clasificación, variantes de interés, y es decir que fenotípicamente el virus se comporte en forma diferente a la variante original, que su genoma tenga modificaciones o mutaciones que lleven a cambios en sus aminoácidos, ¿sí? Y eso, digamos, puede tener un comportamiento diferente y puede haber múltiples casos de COVID o que se hayan detectado en múltiples países. Esas son las variantes de interés, que por supuesto siempre se estudian, y las variantes de preocupación vendrían a ser una variante de interés que también es de preocupación porque a través de diferentes estrategias se demuestra que está asociada con un aumento de la transmisibilidad o un empeoramiento de la situación epidemiológica de la región. Por supuesto, la variante Delta es una variante de preocupación que está asociada con un aumento de virulencia o cambio en la presentación clínica y que está asociada con una disminución en la efectividad de las medidas de control, los test diagnósticos, las vacunas o los tratamientos. Por lo tanto, obviamente la variante Delta es una variante de preocupación. La importancia de que Argentina pueda tener acceso a la vacuna de Moderna porque es una de las pocas vacunas que está aprobada para adolescentes junto con la de Pfizer y también la vacuna de Sinopharm, de la cual yo tengo el orgullo de ser una de las investigadoras principales en Argentina. Ya en Emiratos Árabes y en China se está usando desde los 3 años de edad. Así que el Ministerio de Salud de la Nación pidió más información. Esto, por favor, corríjame, doctor Medina, pero pidió más información a la farmacéutica para ver la posibilidad de poder utilizar esta vacuna, de la cual Argentina va a disponer de tantas dosis, para poder vacunar incluso a menores de 12 años. Así que todavía no tenemos ninguna vacuna aprobada para menores de 12 años, pero sepan que en otros países del mundo ya se está utilizando la vacuna de Sinopharm, que por ser una vacuna a virus inactivado, uno a priori tiene que pensar que va a ser completamente segura y eficaz desde los 3 años de vida. Así que me parece un dato muy importante para darles. ¿Será suficiente con 2 dosis? ¿Necesitaremos 3? También, como se habló antes, la verdad es que hoy por hoy tenemos que priorizar que toda la población y sobre todo la población más vulnerable llegue a tener su segunda dosis. Ustedes por ahí vieron en las noticias que Uruguay está dando tercera dosis. Bueno, con la vacuna de Sinovac, que tiene una eficacia del 50%, puede ser diferente el escenario porque, digamos, no estamos hablando de la eficacia del 80% para arriba que tenemos en Argentina con todas las vacunas que estamos utilizando. Pero a priori lo que hay que tratar es de llegar a toda la población. Creo que los argentinos tenemos la combinación, no puedo generalizar, pero muchas veces tenemos la combinación rara de tener complejo de superioridad en algunas cosas y complejo de inferioridad en otras. Y creo que en el tema vacunas y en el tema pandemia, lo que muchos nos quieren hacer creer es que hacemos todo mal. Y yo creo que ni hacemos todo mal, ni hacemos todo bien, pero que estamos bastante mejor de lo que creemos.